En este vídeo vamos a analizar por qué da el comezón anal, ese picor tan desagradable alrededor de nuestro ano. Analizaremos las diferentes causas porque conociendo las causas que provocan esta desagradable sensación, te va a ser mucho más fácil comprender en primer lugar el tratamiento que te plantee tu médico y al mismo tiempo adoptar toda una serie de medidas profilácticas que eviten que en un futuro este problema se te vuelva a dar. En primer lugar, os tengo que decir que porque esporádicamente os pique el ano, no es algo por lo cual os tengáis que preocupar. Debéis empezar a preocuparos cuando este problema se dé con las siguientes características. Cuando, por ejemplo, se trate de un picazón constante y muy intenso, al mismo tiempo tenéis un sangrado anal o incluso una incontinencia, es decir, que no podéis aguantar las heces, y al mismo tiempo la zona perianal pueda estar o dar la impresión de estar infectada. Si estas circunstancias se dan, lógicamente el picor, la comezón anal, son ya un problema preocupante que deberéis comunicar a vuestro doctor. ¿Y por qué se da? ¿Cuáles son las causas por las cuales aparece el comezón anal? Pues las causas son muy variadas y ya veréis cómo luego para cada una de estas causas habrá un enfoque distinto en cuanto a su tratamiento y a su prevención. La primera causa de comezón anal, la entenderéis todos, es que la piel de la zona está muy irritada. ¿Y qué irrita la piel de la zona? Pues por ejemplo, desde una incontinencia, que tengas una diarrea muy prolongada, que utilices papel higiénico pues de estos un poco desagradables, que dañan o que generan algún tipo de dermatitis y sobre todo cuidado, mucho cuidado con algunas toallitas que, si bien son hipoalergénicas y demás, y en la mayoría de personas son muy seguras, puede que en tu caso esa toallita que te estabas utilizando en tu higiene íntima no te siente bien y que genere algún tipo de irritación en la zona íntima del ano. Luego tenemos también las infecciones, y aquí hay de múltiples naturalezas. Desde naturaleza fúngica, por ejemplo, una candidiasis vaginal puede estar en el origen perfectamente de una comezón anal. La presencia de oxiuros, es decir, de lombrices, es algo también muy frecuente, especialmente en niños, o, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Luego, la comezón anal puede estar debida también a enfermedades de la piel, desde una simple dermatitis de contacto, una psoriasis o la famosa piel seca. Son factores que vuestro dermatólogo, en este caso, deberá analizar y daros un diagnóstico más afinado. Y luego tenemos también otras enfermedades que pueden cursar con comezón anal. Por ejemplo, desde enfermedades en el tiroides, la diabetes o la presencia de hemorroides. El tratamiento, pues, del comezón anal va a depender siempre de la causa que genere el problema. Es decir, si estáis padeciendo una enfermedad de transmisión sexual, no va a tener nada que ver con el tratamiento que se os tendrá que dar si la causa de la comezón es una diabetes. Por eso es muy importante el diagnóstico. Lo que vosotros sí que podéis hacer fácilmente es adoptar unas medidas de estilo de vida tipo remedio casero que seguramente os van a ayudar y mucho a reducir esta comezón. Por ejemplo, entre las medidas que podéis tomar para prevenir en lo posible la aparición del comezón anal, pues primero y principal, la higiene. Es muy importante que cada vez que defeques limpies la zona, es decir, tener a mano o ya sea un bidet o una botella de agua limpia para, con sumo cuidado, limpiar la zona afectada. No te pongas nunca ropa especialmente áspera. La ropa íntima, tanto los calzoncillos como las braguitas, intenta que sean siempre de algodón, porque es el tejido más adecuado y el menos, digamos, generador de este tipo de picor. Evita en lo posible rascarte. Yo sé que todos tenemos tendencia a rascarnos cuando algo nos pica, pero piensa que con el rascado vas a agravar o a empeorar el problema. Es muy importante que tengas mucho cuidado con tu alimentación. Debes evitar sobre todo, primero, el café y el té, la pimienta, los cítricos. Los cítricos pueden agravar y mucho el problema o la sensación de comezón anal.
los productos lácteos, las salsas de tomate y los tomates en sí. Estos productos, digamos que estarían completamente contraindicados si padecéis de comezón anal. Y por el contrario, es conveniente que comáis frutas, siempre y cuando no sean frutas cítricas, que introduzcáis los frijoles. El frijol ayuda mucho a que las deposiciones sean cíclicas, que no hayan variaciones entre una y otra, es decir, que la frecuencia con la que hagáis las deposiciones sea más o menos constante. Y vienen también muy bien tanto los frutos secos como los alimentos que incorporen muchas semillas. Estos panes, por ejemplo, que llevan fibra y semilla, son de verdad muy indicados en estos casos. Y al mismo tiempo hay ciertos complementos, como los complementos a base de plantago, el famoso metamucil, o de hipromelosa, el famoso citrucel. Estos complementos, ya os digo, pueden ayudaros y mucho a reducir la sintomatología del problema. Y lógicamente podéis aplicaros prácticamente sin prescripción médica cremas a base de óxido de zinc. Hay muchas en el mercado de muchísimas marcas y suelen ser las más adecuadas para reducir en lo posible la sensación tan desagradable de picor o comezón anal. Pues nada más, espero que esta información haya sido de vuestro interés y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.